El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. El prójimo en situación más crítica de pobreza. Pobreza rural, que es donde está la extrema pobreza del país. Y debemos cuidar de esas familias que todavía pernotan en los campos, señores, porque con las atracciones de las ciudades grandes que han crecido muchísimo del país, nutridas también en su periferia por esa migración interna de las familias rurales atrapadas en las más abyectas de las pobrezas, de las miserias, sin activos, como hemos dicho, sin activos rurales, y tienen que emigrar. Entonces, a esas familias es que va dirigido el apoyo de este Patronato de Lucha contra el Cáncer, desde luego, sin discriminar a nadie. Las prioridades están en los que están enfermos de cáncer, no importa quién sea. Pero es una institución digna de ser apoyada por la caridad de los buenos y de las buenas dominicanas y dominicanos. Apóyelos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted en tiempos como estos de Natividad, en estas Pascuas de la Natividad, o también en las Pascuas de la Resurrección, en cualquiera que usted quiera. Usted puede hacer aportes a estas instituciones que trabajan para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, siguen las tragedias. El caso de Haití, Cabo Haitiano, que vimos una explosión, un tanquero, pero imagínense, son escenas, diríamos, del diario vivir prácticamente en Haití, donde la vida no se respeta y la gente lo matan como si fueran palomas o ciguas, de esas ciguas palmeras. Esos barrios haitianos, ven que las bandas ejecutan gente por decenas, tipo México, y como que nada. Es decir, ya esas son cifras que ni asombran a uno. Hoy donde hay una cantidad de muertos que no se sabe, pueden ser 50, pueden ser 70, 100 muertos. Imagínense una multitud desguazando prácticamente un tanquero
que lo han atracado y lo están asaltando, y esa multitud, ese tanquero explosiona allí y mata a muchísima gente, hiere, y eso es un desastre, y destruye propiedades. Un caos Haití. Seguirá siendo un caos porque eso no es un territorio más que dirigido por bandoleros, que ni siquiera en el oeste, el viejo oeste norteamericano, que hay que ver el libertinaje que había en esa época, diríamos, después de la guerra civil de los Estados Unidos, ese oeste comenzaron a expandirse y los esclavos salieron y muchísimos gente que quedó sin trabajo de la guerra y todo, y se desplazaron por ese territorio tan enorme y se convirtieron en delincuentes y pandillas de atracadores y de todo, y aquellos famosos vaqueros, tiradores especiales, matones a sueldo. Pero había un guayate, por ejemplo, oíganme, había un sheriff que se distinguieron en la época por tener controles y manejar y controlar el crimen. Pero Haití no se parece a nada de eso. Eso es una pena y una vergüenza. Por lo menos, es una pena y una vergüenza en la región donde está ubicada, que se llama Latinoamérica. Que donde quiera que vayamos, nosotros por lo menos, por nuestras herencia cultural, nuestra herencia hispánica, enraizada o arraigada en las sociedades latinoamericanas, nosotros no tenemos una cultura de andar como los salvajes por los palos, brincando como los monos, ni comiendo muchísimos disparates. Nosotros la cultura que tenemos es la cultura europea, de la España de Europa, de ese imperio español, y que nos dejó un legado cultural y una lengua extraordinaria, y se ven en todas las ciudades latinoamericanas, se ve, como dicen, recuerdo pétreo de ese poder español, del imperio español. Vemos las piedras, cómo fueron labradas, la arquitectura de esas piedras y las primacías que nosotros, por ejemplo, los dominicanos, acumulamos, que hasta en días recientes tengo que darle crédito también a un trabajo que preparara Euclides Gutiérrez Félix, señalando que Enriquillo fue el creador del Ejército Nacional, y es verdad, del primer ejército de América. Es otra de las primacías, porque el Ejército Nacional es Amella, pero del Ejército Latinoamericano, Enriquillo, excelente, más primacías para la española. Entonces, nosotros tenemos una herencia cultural distinta a esas cosas que uno está viendo, y que ese comportamiento tan, diríamos, tan fuera de lo normal, de lo que debe ser el ser humano en convivencia y en sociedad, qué sé yo. Pero Haití eso no tiene, eso es un organismo amorfo, es una cosa que, esto como si fuera una masa de carne que se mueve sin control, sin huesos, que dirijan una estabilidad del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero es muy lamentable esa crisis. También el caso de los Vanilejos, esos muchachos, 7, pensábamos que era uno que había muerto, pero ahora se habla de 7, y quién sabe si hay más en esa tragedia de México. Entonces, América Latina, con el caso también de el tornado en Estados Unidos, que es un país tan grande, Estados Unidos, que absorbe esos muertos, uno lo sabe. Por eso, en las guerras, uno ve a Estados Unidos que pierde, por ejemplo, en esa guerra de Vietnam, 50,000 jóvenes murieron, o más, quién sabe. Pero en un país tan grande como es Estados Unidos, tan inmenso, casi no voy a decir que se pierde eso, pero se diluye. Ese luto se diluye en un país como Estados Unidos, y esa misma religión de ellos, que son más pragmáticos que nosotros, los católicos de herencia hispánica, que lloramos más a nuestros muertos y guardamos ese luto largo por nuestros muertos, y todo ese ritual
que tenemos nosotros con nuestros muertos. Pero los muertos en guerra, por ejemplo, de Estados Unidos, las familias sufren mucho porque no es fácil asimilar la muerte de un hijo, pero Estados Unidos es un país que se formó así. Y las familias norteamericanas aceptan ese modelo de vida como ha vivido Estados Unidos, imponiendo su jerarquía, su poder, no hay duda, tanto su poder duro como su poder blando, y lloran sus muertos, pero no son tan, diríamos, no son como como somos los católicos, por ejemplo, y los evangélicos, pero que en Estados Unidos los católicos no son tantos, hay una gran mayoría de protestantes, pero esa misma religión protestante son gente más, como más conformistas, vamos a llamarle así, tal vez no sea la palabra, pero aceptan más esas situaciones que se presentan en las familias, esas muertes así de esos jóvenes, porque Estados Unidos ha perdido millones de gente en guerras, guerra civil, todo ese estado de delincuencia que hubo en el último tercio, diríamos, el último cuarto de siglo en los Estados Unidos, el siglo XIX, toda esa matanza y el crimen organizado y las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, guerra de Vietnam, guerra ahora por esta... Bueno, es una cosa terrible. Entonces, por eso yo siempre he pensado que esa guerra de Angola para Cuba, fíjense cómo ese régimen negó a sus muertos en Angola. Pero en Cuba lloran los muertos, porque ahí hay una tradición de llorar a los muertos y de recordar a los muertos. Y entonces ese régimen negó los muertos cubanos peleando en Angola. Esa es la pura verdad. Pero lamentamos todas estas estadísticas macábricas, como decíamos ayer, que hemos visto en estos últimos días tan horribles para las familias latinoamericanas y las familias norteamericanas, porque son tragedias que enlutan prácticamente a la región, esa de México, que a diario en México se pierde muchísima gente, desaparecido, y un desastre, porque los coyotes que andan ahí, traficantes de personas, y es un crimen ya organizado, además del narcotráfico y la violencia familiar, y bueno, México es una cosa catastrófica. América Latina anda muy mal. Bien, el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor fue durante el mes de noviembre de 1.08%. Y hay que ver que es un número, uno ve ese 1.08 y puede pensar que eso es bajo. Pero cuando uno ve el índice, por ejemplo, de septiembre o de agosto, o de julio, o de octubre, 0.50, 0.68, fíjense, 1.08. ¿Cómo ha ido impactando esa inflación? Porque este nivel de inflación es del mes de noviembre. Ahora, de enero a noviembre de este año, el nivel de inflación es 7.71%, y eso es alto para la estabilidad que nosotros hemos tenido durante los últimos 20 años, que la inflación podía llegar a más o menos 4% más o menos 1%, es decir, menos de 5 y 5, pero muy por debajo de 5. Pero hoy estamos enfrentando 7.71 y las medidas que se toman localmente para tratar de frenar la inflación, como esa de subir las tasas, pero aún así no es suficiente porque hay una influencia externa demasiado fuerte. La cadena de suministro, los fletes marítimos, los fletes aéreos, esos son inconvenientes muy serios y que afectan el nivel de precio local.
el precio del petróleo y de los combustibles y de los lubricantes, todas esas cosas y los alimentos que se importan. Entonces, eso ha generado un nivel inflacionario demasiado alto, muy elevado. Se ha luchado, pero cuando son factores externos es difícil. La lucha sigue, se toman las medidas y gracias a que tenemos un buen nivel de divisas, un buen flujo de divisas, ya bien conocida como el turismo, las remesas, las exportaciones que han subido mucho también las exportaciones, es decir, el país tiene abundancia de divisas, nada abunda, eso no abunda, pero tenemos buena cantidad de divisas que nos permiten importar con holgura y que la tasa de cambio no se ha disparado, por eso tenemos ese control. Entonces, esas son medidas que se toman localmente y que ayudan a frenar, pero la influencia externa es muy alta. Estados Unidos tiene una inflación de 6 puntos y pico, imagínense, más de 6, 3 veces lo permitido o lo que acostumbraba Estados Unidos a tener de nivel de inflación de 2%. 3 veces, triplicado ese nivel de tolerancia que tenía Estados Unidos. La Unión Europea, 4, casi 5% de inflación. Entonces, todas esas son economías que se reflejan mucho en la nuestra. Pero es uno de los factores muy negativos. Sigo viendo que uno de los sectores que más contribuyó a ese 1.08 fue el sector agropecuario. El sector agropecuario 1.02. Uno de los mayores contribuyentes para que esa inflación se mantenga fuera de 1.08. Entonces, eso quiere decir que los productos del campo están llegando caros y escasos. O sea, o no hay mucha abundancia, porque si la demanda aumenta o se mantiene la demanda, pero la oferta se cae, entonces los precios tienden a subir, no hay duda. Pero también si los costos se incrementan, aunque usted tenga una buena oferta, los precios van a llegar más altos todavía porque tienen costos muy altos. Sube el costo de producción. Y el sector agropecuario tiene un rezago, que yo lo hemos dicho aquí, 15 meses tenemos nosotros en eso. Advirtiéndole al presidente Abinader, presidente, póngale atención al sector agropecuario. Pero tal vez al presidente le han hecho creer que solamente la atención es brindarle amplitud de crédito. Pero el crédito, hemos dicho, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros que el crédito sin asistencia técnica adecuada es un riesgo? Una mala planificación también conlleva a ello. Y citaba yo el caso ayer del plátano. Entonces, fíjense lo que es la mala planificación. La visita sorpresa, ese era el buque insignia del gobierno de Danilo Medina. Y entonces sus áulicos y sus voceros mediáticos siempre anunciaban que gracias a esas visitas sorpresa, el nivel de seguridad alimentaria, nunca antes con su adanismo, siempre de frente, nunca antes habíamos tenido un porcentaje de seguridad alimentaria tan alto gracias a las visitas sorpresa. Solamente tuvo que salir esa maquinaria mediática del poder, inmediatamente vimos que no es así. Entonces, fíjense cómo hay deficiencia de productos, los productos costosísimos. Un ejemplo de ello fue el plátano, que cuando se fue el gobierno de Danilo Medina dejó el plátano a 40 pesos la unidad. ¿Por qué? Porque no lo sembraron. No sembraron, no planificaron las siembras. Entonces, ¿dónde estaban las visitas sorpresa? Todo era un asunto mediático. Y los gobiernos tienen que tener mucho cuidado con esas cosas porque veo ya muchas críticas a los precios de los alimentos, que son de los enemigos de la reelección y enemigos de la estabilidad y el equilibrio mismo de los gobiernos. Porque usted ve las damas y los caballeros, ¿por qué no?, gritando por el precio del pollo y del huevo. Sin mencionar las carnes rojas, esa carne de res,
la misma carne de cerdo, que se encarece también porque con el asunto de la fiebre porcina disminuyó la población porcina. Entonces, si disminuye la oferta y crece la demanda, inmediatamente se reflejan los precios, más el efecto externo, como dijimos, de las materias primas, principalmente maíz y soya y otros productos que se importan para la producción de cerdo y de pollo. Entonces hay muchos productos alimenticios que están sumamente caros, han subido mucho. Ustedes buscan los cárnicos, los salchichones, el queso. El queso es imposible, el queso criollo es imposible llegarle, pero prácticamente el queso importado es prácticamente más barato y está expuesto a mayores factores de inflacionarios. Por el asunto de la divisa, por el asunto de los fletes, las dificultades que hay con los contenedores, las cargas, etcétera, etcétera. Hasta la mano de obra en Europa también hay problemas de transporte interno y esas cosas. Pero esos productos son sumamente caros, los criollos. Entonces la gente ya se está resintiendo, ya siente que los precios están muy, el huevo. Entonces, esos precios, como yo decía aquí, nunca se hizo un estudio de costo de producción para ver qué gana cada quien, porque es posible también que en medio de esa inflación se beneficien muchísimos por vía del expolio. Y aprovechan, como las cosas tan caras, se justifica que la pongamos más cara. Porque las materias primas están muy caras, pero el asunto no es de que la materia prima esté más cara, es que la materia prima, aunque esté cara, que llegue el producto que llegue a precio justo, a precio adecuado y no a un precio elevado, porque las cosas tan caras tienen que venderse caras, pero ¿a cuánto? ¿Y qué gana usted? Gente que no paga impuestos, muchos de esos productores que están libres del pago de impuestos. Entonces, no hay un seguimiento, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos para que se pueda ver por lo menos cuáles son las ganancias que hay, o sea, y cómo se mide, cómo tal vez podríamos medir el expolio, pero es imposible, o prácticamente imposible porque no pagan impuestos. Entonces, la gente se está resintiendo. Esa es la pura verdad. Vamos a seguir a ver qué pasa con el nivel de inflación, pero el propio gobernador, la gobernación del Banco Central ha dicho que será ya un reflejo, digamos, del próximo trimestre o semestre del año 2022, a ver si se pueden ver efectos de baja de la inflación, porque comiencen ya a estabilizarse esos commodities. No hay duda que las grandes economías son las que están demandando muchos bienes y muchos servicios y eso encarece también la oferta. Bueno, el gobierno, la lógica del gobierno de don Luis Abinader, perdón, la lógica del gobierno de Luis Abinader creo que le conduce a un estado, diríamos, contradictorio. Nosotros hemos señalado aquí que el gobierno carece de planificación, lo hemos dicho ahí, y luce como, hasta como maní roto, porque no se planifican, parece, los gastos, pero el gobierno luce desbordado y contradictorio. Es decir, caemos en la contradicción. Por eso la lógica de gobierno nos lleva a la contradicción, a que sea un ejercicio contradictorio de gobierno. ¿Y por qué yo digo esto? Mientras el gobierno luce desbordado, entregando pensiones privilegiadas, seguimos tomando préstamos, 100 millones de dólares, 43 millones de dólares por allí, 127 millones por allí, ofrecen 1.200 millones de dólares de euros para el metro y venga dólares, venga dinero, venga préstamo. Pero el gobierno sigue regalando. El gobierno regala fundas,
alimenticia. El gobierno regala pensiones privilegiadas a artistas, a gente que se pasa el día o durmiendo o bostezando, porque imagínense ustedes, después de las fiestas y de todas esas, diríamos, esas noches de humo, de música, de sonidos altos y de bebidas alcohólicas y todas estas cosas, y los movimientos espasmódicos de glúteos y de vientre y de artistas bailando, todas estas mujeres y todo esto. O pensiones privilegiadas, gente productiva, increíble, a gente productiva, pero que tiene producción propia, pues sus propios negocios. Entonces es contradictorio, como hemos dicho nosotros aquí, que el gobierno del presidente Abinader esté en este festival, en este desbordamiento de pensiones privilegiadas, cuando tiene 790 agrónomos, como ha dicho Manuel Fermín aquí, en clave de pensión, y no lo pensionan, no lo pueden pensionar. Y entonces, ¿cómo es posible que a gente que ha trabajado 25 y 30 años en el Estado, el gobierno no le pague su pensión? Entonces aparece dinero para que el presidente esté otorgando pensiones privilegiadas a artistas, locutores, amigos y gente que son gente conocida, populares. Pero eso no puede ser un festival. Eso es prácticamente, eso es como si fuera un festín. Así no se puede. Repito, con gente que está, óigame, una gran parte de esa gente se pasa el día, hemos dicho, o durmiendo o bostezando, porque ¿qué es lo que hay? Gente de farándula y todo eso, y el gobierno otorgando pensiones, y los agrónomos, entonces votan 800 agrónomos y miren el aporte del sector agropecuario a la inflación, al índice de precio al consumidor. El mayor contribuyente de los sectores al índice de precio al consumidor, y el gobierno se da el lujo de votar 800 agrónomos, pero además deja 790 frisados sin pensiones, gente con mérito. Entonces a los que no tienen mérito porque no han trabajado nunca en el Estado, entonces el gobierno, el presidente le sigue otorgando pensiones, pero todavía el gobierno más. Ofrece vuelos especiales y a precios muy cómodos para la diáspora. Pero por Dios, presidente, ¿y qué usted va a hacer con los agrónomos? ¿O es que los agrónomos son extraterrestres, no son dominicanos, se enferman y no hay ni seguro, ni cuando salen a clave de pensión? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no le alcanza ni siquiera para las medicinas. Lo que pueden tener de pensión, si es que le llegan algunos, no le llegan ni siquiera para las medicinas a final de mes. Y hay 790 que están pidiendo su pensión y no se le entregan a gente que solamente ha trabajado para el Estado. Repito, la lógica del gobierno del presidente Abinader, entonces termina en lo contradictorio. Pues yo no entiendo esto. Pensiones privilegiadas de 75, 100, 150 mil pesos a gente que no ha trabajado en el Estado. Entonces, así no se puede. Así no se debe gobernar así. Yo entiendo eso. Por eso insisto porque es cierto en que esa situación, esa lógica de gobierno termina siendo una lógica contradictoria. No es posible que el presidente siga otorgando pensiones tan privilegiadas, tan acomodaticias, para complacerse, por autocomplacencia o para complacer. Mientras los verdaderos méritos los tienen los que han trabajado para el Estado y que han cumplido una misión de más de 20, 25, 30 años al servicio del Estado. ¿Y a qué servicio del Estado, señores? A la producción de alimentos. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ha habido medidas de coerción, según relata el Listín Diario aquí en su listín virtual. 6 de los imputados del caso Coral 5G han sido mantenidos en arresto domiciliario, el resto parece que le han cantado penas para cumplir en las cárceles, principalmente a los militares, a los generales, a Rubiú y al otro general, no recuerdo cómo es su nombre. Varios de esos, no sé Viola, porque Viola lo dejaron, ese va solo, yo creo. Pero Boanerges Reyes, hay prisión preventiva para Boanerges, aquellos militares de recto carácter, uniformados de militares, pero parece o no parece, se dieron a la tarea de desfalcar el Estado. Óigase cómo es esos cargos tan graves, como hemos señalado nosotros. Esos cargos que esa base probatoria, como decíamos en esta semana, en estos días, que ha llevado, es difícil que los jueces puedan, de que por sentir temores o presiones de los fiscales, pero podemos pensar esas cosas. Yo creo que esos abogados, como yo decía ayer, esos abogados o carecen de calidad o quieren seguir como era antes, aliando toda esa mala fe y esa astucia, se aliaban para comprar jueces, favorecer sentencias, entonces eran abogados, son abogados exitosos porque ganaban sus sentencias. Pero había que ver cómo eran las ganancias. Pero esas cosas han cambiado. Entonces, como yo decía aquí, ¿cómo un juez le va a temer a un fiscal si el fiscal no tiene que ver nada con el juez para que el juez ejerza sus funciones de juez libre de advertencia? ¿Por qué le tiene que tener un juez? ¿Por qué le teme un juez a un fiscal? Pero el juez tiene más fuerza que un fiscal. Pues es que él condena. El fiscal pide penas, pero el que condena finalmente es el juez. Entonces tiene más fuerza. Y entonces ese argumento de que los jueces están dando estos fallos porque se sienten presionados por los fiscales, eso es falso, pero muy falso. Si hay una presión puede ser por la misma calidad del fiscal, en este caso la señora Miriam Germán Brito, que no es fiscal, ella es fiscal titular, pero ella lo que es juez. Y nosotros dijimos desde un principio aquí, y lo advertimos como un ignorante supino en esas cosas, pero simple y llanamente por intuición uno toma, como dicen, por el hilo se llega al ovillo. Uno sabe que una señora como esa, que cuando ella
Y luego lo confesó ella misma hace unos días, que dijo, no, nosotros no mandamos esos expedientes, eso no era como antes, esos expedientes iban flojos, porque ella fue una crítica de eso cuando el caso de Odebrecht. No es el caso de antes, que esos expedientes iban flojos y los abogados hacían muchísimas, hacían muchísimas piruetas jurídicas y bueno, y ganaban los casos, como se dice. Pero ya eso no es así. Y ahora esos casos van tan terminados que yo he dicho muchas veces, los jueces, cuando le llegan esos expedientes que envía la Fiscalía de Miriam Germán, los jueces saben que es un juez que le ha mandado ese expediente. Es un juez que ha visto ese expediente y ha dicho, mire, yo quiero 18 meses de prisión para este caballero o estos caballeros y damas. Porque estas son las pruebas y esto está fundamentado en pruebas, no en sospechas, ni en creo, ni en me dijeron, ni en asuntos políticos, ni en creencias, ni nada de eso. Pruebas. Y pruebas no tomadas ilícitamente tampoco, sino pruebas tomadas lícitamente. Entonces, esos jueces, hay compasión, los jueces, bueno, vimos un caso de la señora la que fue gerente del Banco de Reserva, el juez le cantó una medida de coerción de arresto domiciliario porque ella tiene un niño que tiene problemas, un niño que nació parece con problemas de discapacidad y entonces ella tiene que cuidar de su niño y es injusto que esa mujer, si el niño depende de su cuidado y de sus atenciones, que esa dama tenga que ir a sufrir una medida de coerción por apresamiento de 18 meses. Claro, si ella sale culpable y hay que someterla a prisión, tendrá que ir a prisión y el niño tendrá que tener una atención especial, no sé cómo se manejan esos casos, o el Estado, que fuere. Ojalá ella pueda salir libre de esas acusaciones, pero arresto domiciliario fue que le dieron los jueces. Entonces los jueces están actuando con mucha conciencia. No es verdad que están actuando por presiones ni están actuando con temor a los fiscales, porque los fiscales lo escoge uno y a los jueces lo escogen sus propios jueces. Entonces no hay motivo para eso. Piensa uno, no sé, quizá uno andamos equivocados, pero eso es lo que uno sabe, porque uno no sabe de muchas cosas. Bueno, la Orma y Valle Nuevo son dos problemas que tiene el gobierno nacional. El gobierno tiene muchos retos que son difíciles para cualquier gobernante y más para gobernantes bisoños, como hemos dicho nosotros aquí. Retos con el medio ambiente, por los asuntos mineros, como tenemos aquí 15 meses hablando de los mineros, y de las presiones que le van a venir al gobierno, o que le debían venir al gobierno de Luis Abinader, y que le van a venir en época que tal vez el gobierno no quisiera que le vinieran esas presiones, porque cuando hablemos del 2022, y del 2023, que son 2 años claves para el gobierno, por la cercanía ya y porque el 23 se convierte en un año electoral o preelectoral. Entonces el gobierno se va a ver en esas circunstancias sumamente difíciles. Todas van dirigidas a presionar para fines de unos conservar sus poderes, conservar sus bienes, como es el caso, por ejemplo, de la Orma y de Valle Nuevo. En Valle Nuevo, Medio Ambiente ha determinado, el Ministerio de Medio Ambiente determinó que sigan crianzas de ganado y algunos, creo que algún cultivo de fresa le han permitido a algunos cultivadores de la zona, en un área tan delicada y tan frágil como es el área de Valle Nuevo. Entonces, eso es el flanco norte de ese parque.
Y esa tolerancia parece que va a ser posible que los productores de la zona de Valle Nuevo puedan subsistir algunos. Otros tendrán que salir o ya salieron y lo tendrán que asentar quizá o indemnizarlos. No sé lo que el gobierno va a hacer, pero eso es un problema. Porque esa gente, sacarlo de ese entorno tiene que ser en el mismo Constanza. Que yo he pensado que la mejor forma de que esa gente puedan ser reorganizados es llevarlo a la producción de invernaderos en Constanza. Porque hay gente que se acostumbró a sembrar pequeñas pero intensísimas actividad agrícola en la zona de Valle Nuevo y que tenía buenos rendimientos por ese sitio, ese microclima tan especial, tan adecuado, tan estable por la temperatura y las facilidades de agua y esas cosas. Pero no hay duda que estaban agrediendo al medio ambiente. Pero esa gente acostumbrada a tener pequeña pero intensísima actividad agrícola, la mejor práctica debe ser el invernadero, el cultivo en invernadero, que ya en Constanza es una práctica muy extendida y que allí en Constanza esta gente pueden sembrar, si van a sembrar fresas a pleno campo, que siembren fresas en invernadero, en casas de cultivo, que son incluso más sanas, más efectivas, la producción. Entonces, medio ambiente tiene que buscar la forma de que allí se produzca así, y que incluso, si hay que buscar un sistema de producción de plantas in vitro, que se produzcan 10 o 15 o 20 millones de plantas, porque esos rizomas para sembrar la fresa, por ejemplo, son muy costosos. Y además la calidad. Entonces, se pueden instalar laboratorios de producción in vitro de plantas en la zona de Constanza, que ya nosotros hablamos de eso hace 14 años que le escribimos al ministro de Agricultura, en ese caso era Chío Jiménez, tratando de que se instalaran esos equipos en Constanza, para producir plantas forestales inclusive, y plantas de papa, plántulas de fresa, etc. Pero los gobiernos se quedan muchas veces en lo inmediato, en el inmediatismo por asuntos electorales o por asuntos electoreros. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con estos retos que hay, que yo los veo así, mejor dicho, no es posible que esté también equivocado.
El caso de la horma, para cerrar con el aspecto del medio ambiente y los parques nacionales o estas áreas protegidas. En la horma, 447 familias productoras. Entonces, Medio Ambiente ha dicho que esa gente lo va a sacar del parque, la parte sur del parque del J. Armando Bermúdez o el de Valle Nuevo, no sé cuáles son qué otro parque también, si se incluye el Ramírez en San Juan o el Rancier, no sé. Pero la horma de San José de Ocoa, ahí hubo una protesta el día pasado peligrosa. Y el gobierno debe prestarle atención a eso y ver, porque esa solución de Valle Nuevo, de ganado, y que el ganado paste en la zona, pueda pastar allí, está bien. Y ese cultivo de fresa, digo, me luce raro ese cultivo de fresa, porque la fresa para tomarla, para cogerla, como se dice, cosecharla orgánica, no es fácil, porque es un fruto muy delicado y hay que cuidarlo bien y eso no es fácil. Hay que tener sus productos bien adecuados y tener un fruto bonito, limpio y que sea atractivo. Pero es una actividad intensa. Me parece que es mejor los invernaderos fuera de ahí. En la horma, ¿qué se puede hacer en la horma de Ocoa? Dejar árboles frutales tal vez. El árbol frutal, como el aguacate, por ejemplo, si ellos tienen aguacate o tienen algunos otros productos, creo que el aguacate es el que más puedan disponer de él en la zona. Creo que tienen aguacate allí. O hay otros frutales que podrían también incrementarse en la zona, pero se puede llevar una agricultura orgánica. Y si ellos pueden producir frutales con un modelo orgánico, tal vez no agreden tanto el parque o el área protegida. Es posible, no sé. Si se va a hacer esa tolerancia en Valle Nuevo, tendrán que buscarle un área de tolerancia también a la parte de la horma, porque no va a ser fácil, repito. 447 familias, el gobierno se va a ver muy mal con esos reclamos tan enérgicos que yo vi en la horma de San José de Ocoa. Eso por la parte del medio ambiente con respecto a los cultivos en las áreas protegidas. Pero ¿y la parte minera? Dijimos aquí nosotros desde el tiempo de inicio de la pandemia, desde el año pasado, dijimos, el gobierno de Luis Abinader tiene un adversario peligroso. Porque después de la pandemia, o en medio de la pandemia, los países están prácticamente no con los brazos caídos y cruzados, pero sí estamos débiles. Van a venir las presiones porque esos metales van a coger fuerza cuando estas economías comienzan a demandar todo. Eso lo decíamos hace 15 meses o más. Se va a ver una demanda entonces con ese oro a 1.800, a 1.900 dólares la onza, el oro. Y el níquel debe estar caro porque esas demandas industrializadas, de esas naciones industrializadas, es alto. Y Falconbridge debe estar nerviosa, esperando a Miranda. Y todavía siguen en la peguera, digo yo. Esperando a Miranda, pero tienen un canal que sacan 6 metros cúbicos de agua de la presa de Atillo o del río Yuna, pero entonces siempre se ponen como víctimas. Y que ellos, y que el país, y que Bonao va a perder, Bonao va a desaparecer del mapa, pero Pedernales, he dicho yo, no ha desaparecido cuando se fue al Alcoa, que hay que ver la pobreza de Pedernales, que ojalá pueda revivir sus tiempos, que espera sus tiempos buenos con el turismo. Entonces esas mineras van a someter a presiones a Luis Abinader el año que viene, porque ya tiene un horizonte. Fíjense cómo está Barry, avanza dinero para los impuestos, Falconbridge y las presiones, y Cuance esperando, y Barry diciendo que todavía ellos no han pensado, que todavía ellos no saben, que ellos no han hecho estudios, dice la señora gerente. Pero uno sabe que ya Masá, y van a venir las presiones. ¿Qué va a pasar con los verdes? El gobierno va a tener presiones, y lo dijimos hace meses,
Hace años, un año atrás, dijimos el gobierno va a tener presiones y ya comienzan a verse las presiones. Y ahorita también vamos a ver los agentes mediáticos, plumas y voces de alquiler de esos mineros, ustedes lo verán pagando grandes sumas para que le defiendan. Como que el país no puede levantar divisas si no es a base de las minas. Y no es verdad, la mejor mina de nosotros es la tierra, pero la tierra agrícola y ganadera, la productiva. Sembremos, si el país tuviera sembrado de café ahora mismo, de café arábica, fuera más que el oro. Nos deja más beneficio que el oro y menos daños al medio ambiente y menos peligro. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Nuestra tierra dominicana, como he dicho yo aquí, tengo meses, años diciendo eso, o sea, yo no estoy inventando nada, ni estoy aquí hablando para aprovechar o para cubrir el tiempo, estoy diciendo, repitiendo algo que lo he dicho muchísimas veces aquí. La mayor riqueza nuestra no es Falcon Bridge, es Juma, Bonao, esa nivelación que se hizo ahí en el año 1988, 89, 90, que se niveló a Juma para que produjera un quintal más por tarea. Y ahí se consiguió. Y eso sirvió de modelo para que el país tuviera que nivelar como se niveló y se cuadriculó esa tierra de ahí. Y como se readecuaron los sistemas de riego y de drenaje y los caminos internos del proyecto Juma Caracol. Y eso se hizo en el gobierno de Balaguer. Y yo no quiero decir quiénes lo ejecutaron para no hablar de nuestros propios trabajos que hicimos nosotros ahí. Pero tiene uno que decirlo, porque es como está este país con estos adanes que tenemos nosotros, con este adanismo que hay en este país. Entonces, esa es la riqueza de nosotros, no es la peguera. Es Juma, Bonao, que tenemos más años que la peguera produciendo, y ahí está la riqueza, sigue siendo la riqueza de nosotros. Entonces, el presidente va a tener esos retos, esas exigencias mineras, pero entonces están estas exigencias económicas de inflación, los problemas del DERECAFTA. ¿Cuántas veces he hablado del DERECAFTA? Desde que se inició el gobierno he hablado del DERECAFTA. Y entonces todas esas cosas son presiones que le van a venir al gobierno, la delincuencia, se suman esas cosas, la delincuencia, se suma la pobreza, qué sé yo, la inflación, ahí está la inflación y habrán otros detalles que tal vez yo no mine, bueno, la delincuencia está ahí, como hemos dicho, pero hay que tomar esas cosas, hay que tomar en cuenta esos precios, cómo han ido las cosas subiendo de precio, como dijimos al principio, que el pollo, que el arroz, la inflación de los alimentos, la baja producción de alimentos. Hemos dicho, el sector agropecuario dominicano, señores, tiene el peor índice de factores de productividad, el más bajo de América Latina. Y usted oye hablando aquí a muchísima gente, y muchísimos funcionarios, y exfuncionarios, pero no podemos superar esos niveles de productividad tan bajos, los más bajos de América. Y un gasto público agropecuario malo, que no va hacia las ventajas indirectas, que usted hace un camino, miren cómo están los periódicos llenos de caminos, las imágenes, los caminos deteriorados, los caminos productivos, los caminos vecinales. Y entonces con ese agro así es que nosotros vamos a darle la respuesta que necesitan estos países, esta seguridad alimentaria. Pero esos problemas que no lo ha creado el presidente Abinader ni su gobierno, porque hay que decir esas cosas también, pero van a ser exigencias que va a tener el propio presidente a partir del 2022 y 2023, son años que lo va a tener muy difícil el presidente por todas esas cosas, porque el gobierno ha ido ahora, como digo yo, como en mayo, como van las chicas en mayo, como el poema de Gabriel Zelaya, momentos felices. Vamos bien, el gobierno es un encanto, pero cuidado, porque todas esas cosas comienzan a sumarse y comienzan a girar, pero girando con una atracción, porque tienen un poder de gravitatorio y entonces crean problemas
a los gobiernos, o acaso no hemos visto muchísimas acciones callejeras cuando habla la calle, la ebriedad de la calle. Lo hemos visto otras veces y cómo deterioran la imagen de los gobiernos. Pero el mejor ejemplo fue el gobierno de Hipólito Mejía. En el 2002, todavía con la herencia del buen gobierno que se había hecho anteriormente, Leonel Balaguer, el gobierno de Hipólito Mejía se daba el lujo de pedir, bueno, por su boca, como dicen, mándame 600 millones de dólares en bonos. Esos bonos comenzaron la fiesta en el gobierno de Hipólito Mejía, los famosos bonistas, 600 millones, y Andy Daguaje asesorando y cobrando, y bonos, y 600 millones más de bonos. Y vamos a las elecciones en el 2002. 30 senadores, apenas uno sacó el PLD. Era un encanto. Andaba el presidente Hipólito Mejía como si fuera un don. Y ese don se volvió un dona. Se volvió nada, una harina. 2 años después, en la reelección del 2004. Entonces, aquí hay suficiente información, suficiente experiencia o suficientes vivencias de cómo se deterioran las situaciones que muchas veces uno piensa que le dan una especie de seguro de vida al gobierno o al gobernante que vaya a una reelección, en el caso específico del presidente Abinader. Pero esos son asuntos que no podemos vislumbrarlo ahora porque no somos arúspices. Hay que esperar más tiempo, por eso hablo del 2022 o el 2023. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.